El nuevo señor del terror en Bleach. Prólogo. Vemos a Jason caminando en el infierno en busca de salir de ahí. Joder, ¿cuánto tiempo llevamos caminando? Es como caminar en círculos, diría una voz demoníaca en la mente del asesino. Jason no diría nada ya que lo único que pensaba es salir del infierno. Pero antes de seguir caminando vería unas puertas gigantescas enfrente suyo. Diablo, ¿sabes a qué significa? Diría el asesino serio viendo la puerta. Sí, estamos llegando a la ciudad de los condenados Necrabol, la ciudad principal del infierno. Ahí en lo más alto de la torre de Babel estará el portal que conecta al infierno y el mundo de los mortales, respondió la voz conocida como Diablo, el señor del terror. Perfecto, exclamaría Jason mientras las enormes puertas se abrían solas. Jason estaría enfrente a la ciudad de los condenados, viendo la torre de Babel estando un enorme rayo en cielo del infierno. ¿Y ahora qué? Diría Jason caminando mientras demonios se arrodillaban ante él. Vamos rápido antes de que mi hermano Davot te descubra, diría el demonio serio. A lo cual Jason empezaría a correr rápidamente hacia la torre y luego escalándola hacia arriba. Vaya, el infierno es más grande de lo que pensaba, diría el enmascarado viendo la aterradora vista del infierno. No perdamos tiempo y sigue, exclamaría Diablo, a lo cual Jason escalaría más rápido hacia la torre hasta que finalmente llegó el final de la torre. Llegamos, diría el asesino. Por fin ahora escucha, busca la llave para abrir el portal, diría el demonio. Jason buscaría la llave hasta que la encontró y diría: listo, ¿y ahora qué hago? Diablo le respondería: lanza la llave al rayo de Argent, cual Jason lanzaría la llave hacia el rayo y luego el rayo que antes era rojo y ahora se volvió blanco y luego desde el cielo se formó un gran círculo mostrando una ciudad humana. Listo, el mundo humano te espera, diría el señor del terror viendo la ciudad en la mente de Jason. Pero antes de que Jason fuera al rayo, una voz lo detuvo. No cruces hacia ese portal, diría una gran figura con una armadura roja. Jason se voltearía y se percataría de quién era, al igual que Diablo. Tú, Davot, diría Diablo sorprendido pero a la vez muy enojado. ¿A dónde creen que ibas, Jason Voorhees? Tú no saldrás al infierno, aquí ahora, y dame la esencia de mi hermano Diablo, diría el conocido como Davot. No lo haré, diría Jason intentando irse pero esquivaría un corte la espada de Davot. Dije que no saldrás de aquí en el infierno, diría el señor oscuro serio, pero Jason me diría serio también. Entonces traga plomo, diría disparándole con su super escopeta a Davot, dejándolo aturdido, y Diablo le diría el asesino. Es ahora o nunca. Corre. Jason cruzaría el rayo y siendo llevado hacia el portal y luego cerrándose. Oh Jason, no sabes en lo que te has metido, pero algún nos volveremos a ver, mocoso, y a ti hermano, diría Davot serio. Jason estaría cayendo del cielo hacia una gran altura. Mierda, el asesino caería en un montón de árboles, amortiguando su caída y luego caer al suelo. El ex asesino se levantaría del suelo y este diría: parece que llegamos, Diablo, diría mientras veía todo su alrededor. ¿En dónde estamos? Diría el asesino viendo todo serio. No lo sé, Jason, pero hay que ver, exclamaría el verdadero rey del infierno. A lo cual Jason no diría nada mientras sacaba su super escopeta apuntando a sus alrededores serio mientras avanzaba. 10 minutos más tarde. Parece que llegue, diría el asesino viendo la ciudad. A lo cual Jason sentiría 4 presencias en sus espaldas, pero no eran humanos ni demonios, era algo distinto. El asesino se volteó viendo a unas 4 criaturas con aspecto extraño y también para Diablo, ya que eran diferentes, tenía la piel oscura y sus cabezas tenían forma de cráneo o algo así. Esos no son demonios ni humanos, diría serio el señor Diablo. Pero una de las criaturas intentaría atacar al asesino, pero él no era tonto, sacando el martillo centinela y dando un potente golpe, explotando su cabeza al instante, matando a la criatura de forma brutal. ¿Alguien quiere atacarme?, diría el asesino sin emociones mientras las 3 criaturas atacaría al asesino, pero él sacando su machete mataría a una de las criaturas, cortándole la cabeza, y el otro lo partiría brutalmente a la mitad, saliendo sangre negra en el suelo. El otro intentaría atacarlo, pero el de un escopetazo le volaría las piernas a la criatura y el asesino lo tomaría de la cabeza. Vamos, que eres tú, a lo cual el asesino vio que era, pero se daría cuenta que antes su naturaleza era humano. Lo siento, pero acabaré con su sufrimiento, respondió el asesino con seriedad, matando a Joe de un escopetazo en la cabeza. ¿Con qué eran huecos esas criaturas?, diría el asesino serio. Pero luego vendrían demonios que eran del infierno que él mismo convocó. Señor Diablo, diría en un varón del infierno arrodillándose. Quiero que busquen información en este nuevo mundo, diría el asesino serio.
Bien señor, lo haremos, exclamaría el general del infierno hacia el asesino para luego decir. Ya oyeron al señor Diablo, busquemos información de este nuevo mundo, diría el general del infierno para que luego los demonios se fueran a la ciudad mientras este caminaría hacia la ciudad serio. 7 minutos después. El asesino se encontraba caminando en la ciudad llamada Karakura y solo él seguía caminando, pero Diablo le diría. Vaya, parece que he descubierto algo, diría llamando la atención del asesino. ¿Y qué es?, diría el asesino serio escuchándolo. Verás, mientras veía en esos recuerdos de esa criatura conocida como Oyou, encontré que aquí existen seres llamados shinigamis o segadores de almas, son los que se encargan en llevar a las almas al más allá, y que se llama la sociedad de almas, en donde las almas ahí descansan, pero, parece que aquí soy como una leyenda olvidada como mis demás hermanos, también los demás arcángeles celestiales, pero al final los imbéciles me conocerán, diría el rey del infierno con una voz macabra y esbozando una sonrisa demoníaca mientras el asesino seguía caminando. ¿Y tú sabes cómo llegar a la sociedad de almas?, diría serio, a lo cual Diablo diría. Así es, haz un portal y yo encontraré el lugar, diría mientras Jason se teletransportaría en un edificio y este se concentraría mientras Diablo encontró la dimensión y este se formó un pentagrama en el suelo, mientras al final se mostró un portal de fuego, pero adentro se mostraba como una ciudad pero con muchas casas, a lo cual el asesino entraría al portal. Pero mientras tanto, en otro lugar, ubicación. Sociedad de almas. El asesino había llegado a su destino viendo el lugar en lo que consistía. Con que este lugar es la sociedad de almas, diría el asesino serio viendo el lugar. Casas humildes y antiguas parecían mientras caminaba. Sí, es la sociedad de almas, diría Diablo ocultando su presencia maligna en toda la sociedad de almas, mientras el asesino solo activaría el modo espectro haciéndose invisible, pero el asesino sentiría algo a lo lejos, pero Diablo diría. Jason escucha. ¿Qué pasa, Diablo?, diría el asesino atento. Siento que una alma inocente a punto de ser ejecutada y 3 escorias humanas traicioneras, diría Diablo serio haciendo que el asesino buscaría las presencias. Y luego de unos minutos vemos al asesino buscando a las presencias durante minutos y no pasar desapercibido para no ser visto, a lo cual solo seguía caminando para llegar hacia aquella alma en peligro y para llegar más rápido y vería a una joven pelinegra, de estatura baja, con una vestimenta de color blanco, siendo llevado a su juicio, pero todo sería interrumpido como en el canon del anime donde el segador sustituto Ichigo Kurosaki salvando a Rukia de su muerte. Y luego el segador sustituto le dijera a Arenji que se llevara a Rukia lejos por ya que se estaba enfrentando al capitán Byakuya en una batalla reñida donde y el segador sustituto activarían su Bankai. Pero el asesino tendría muchas sospechas y vería a Arenji llevándose a la chica, pero estos no se darían cuenta que Jason los estaba siguiendo ya que el asesino sentía que esos 2 shinigamis estaban en peligro. Luego al cabo de unos metros se detendría ya que vio al pelirrojo detenerse por alguna razón. ¿Por qué se detuvo?, se preguntó en sus pensamientos el asesino. Pero el rey del infierno hablaría. Mira a tus ojos y dime qué es lo que ves, diría el rey del infierno molesto por aquellas presencias y lo que emanaban. Jason al escuchar eso se puso muy serio y sentiría 3 auras y eran 3 personas y vio quiénes y Diablo hablaría. Kamane Tosen, Ichimaru y Aizen, son traidores, diría Diablo serio mientras Jason estaba más que serio esperando el momento para atacar. Y vería como Aizen revelaba su verdadero ser, cosa que Jason le molestaba mucho, pero se controlaba y seguí mirando viendo cómo Renji atacaría al capitán con su Zanpakuto, pero esto lo detendría con una sola mano, a lo cual escucharía y sabía que ya era el momento. ¿Creíste que te la daría? Eres un estúpido, diría el pelirrojo débil mientras seguía sosteniendo a la chica y diciendo el capitán. Como quieras, qué pena, diría un poco serio Aizen alzando su espada hacia arriba listo para matar al pelirrojo, pero cuando bajó su espada y eliminar a Renji y a punto de cortarlo, una hoja detendría el ataque dejando sorprendido al capitán y a sus 2 compañeros Ichimaru y a Tosen porque veían incluso el segador sustituto ya que trató de evitar que Renji muriera, peor cual luego vio que alguien se adelantó. Pero, ¿quién es él?, se preguntó el segador sustituto sorprendido y viendo lo que pasaba. Renji estaría más que sorprendido y se mostraba en sus ojos. Rukia al ver quién era se quedó sorprendida. ¿Quién es él?, diría los 2 shinigamis en sus mentes y Aizen también. ¿Quién es ese sujeto que apareció de la nada?
diría el capitán Aizen en su mente, ya que todos los presentes verían a un hombre muy alto de más 2 metros de altura. Tenía una máscara rara, cabello negro, una sudadera negra, pantalones de mezclilla negros con un tono azulado y zapatos también del mismo color, y en su cintura había una escopeta de 2 cañones. Así se vio a nada más que a nuestro asesino deteniendo el ataque de Aizen. ¿Tú quién eres?, diría el capitán Aizen hacia el asesino, pero él solo se quedó callado. Pero Jason aplicaría un poco más de fuerza, haciéndolo retroceder su zanpacto, dejando un poco más sorprendido al capitán por su fuerza. Pero todos escucharían la voz del asesino y diciendo: yo, solo soy alguien que mata a los pecadores sin remordimientos y sin misericordia de su alma, y yo acabe con tu miserable vida, diría Jason con ojos inexpresivos y con voz llena de frialdad. Pero antes de que Aizen dijera algo, Jason lo atacaría rápidamente con su machete y este se cubriría con su espada, pero al momento del impactado sintió la gran fuerza del asesino y diciendo el capitán: vaya, este sujeto tiene mucha más fuerza de lo que pensaba, a lo cual Aizen en un rápido movimiento le daría un corte muy profundo por su espalda, saliendo sangre al instante dejando impactados a los presentes, pero sin embargo el asesino no pareció haber sentido nada por aquel corte. ¿Pero qué? Ese sujeto está como si nada por ese corte, diría Denji sorprendido al ver eso. Ninguna persona hubiera resistido ese corte, hubiera caído, diría Ichimaru en sus pensamientos. Vaya, aún sigues en pie después de darte ese corte mortal que te di, diría Aizen con una sonrisa en su rostro, pero ¿cuál dijo eso? Tuvo que esquivar un puñetazo del asesino, pero con poca dificultad, ya que el asesino dejó de estar con rodeos activando la sobrecarga, siendo rodeado por una aura amarilla, mientras algunos rayos salían de su cuerpo, pero antes de que Aizen pudiera hacer algo el asesino estaría enfrente suyo y este le daría un corte con su machete y este lo esquivó con dificultad, pero el machete le lograría cortar su mejilla haciéndolo sangrar, pero este esquivaría un montón de cortes del asesino de su machete y este le daría una fuerte patada en su estómago haciéndolo retroceder un poco. Nunca había visto un sujeto como él, que es esa aura de color amarillo, ahora se envolvió más rápido, diría el capitán sosteniendo su estómago sintiendo un poco de dolor. Pero el asesino se detendría por una razón, pero luego llegarían los demás capitanes de las divisiones con sus tenientes, los amigos de Ichigo entre otros, y estos se quedarían sorprendidos al ver nuestros asesinos enfrente al capitán Aizen a cara. Todos se preguntaban quién era ese sujeto enmascarado, pero luego notaron que el asesino empezó a sacar un objeto y cuando lo sacó notaron que era la empuñadura de una espada, pero no tenía la hoja cortante. ¿Qué es eso?, diría el Shinigami sustituto en sus pensamientos. Nunca vi un mando así en mi vida, diría una chica pelinegra y era la capitana conocido como Soy Fon. ¿Vas a pelear con esa espada que está rota?, diría Aizen con una sonrisa ya que pensaba que no serviría. Pero cuando Aizen haría algo, todos verían que aquella empuñadura saldría una hoja de color rojo y en su hoja cortante tenía textos extraños, dejando sorprendidos ya que nunca habían visto una espada igual. ¿Qué es esa espada?, diría el capitán Aizen con los ojos muy abiertos al igual que todos los presentes. Nunca vi una espada así y con esa forma, diría una mujer de piel morena y cabello morado con una expresión de sorpresa al ver esa arma. Ustedes par de escorias, si se preguntan qué es esta arma, se llama el crisol, diría el asesino frío haciendo movimientos con su crisol como si fuera un maestro en su uso. A lo cual todos se quedarían confundidos por el nombre, pero algunos se quedarían sorprendidos por escuchar el nombre de aquella arma. Y ahora, morirán, diría el asesino sin emociones mientras se dirigía hacia los 3 traidores de la Sociedad de Almas, por lo cual ellos sin opción también atacarían al asesino, pero él solo de un golpe con su puño desnudo mandaría a Kamane e Ichimaru al piso arrastrándolos hacia unos metros. Aizen atacaría a nuestro asesino con su zanpacto, pero el asesino también atacaría al capitán, pero cuando esquivaba sus cortes sentía que esa hoja era rodeado por una aura de calor cuando lo intentaba cortar. Maldición, esa hoja irradia calor, y si me corta estaré en problemas. Se supone que el crisol era un mito, diría en su mente esquivando los cortes del crisol evitando que los cortara. Pero Aizen contraatacaría a Jason usando su espada, pero que lo dejaría sorprendido cuando dieron el golpe de espadas. Su zanpacto se destruiría por el crisol dejando a los capitanes muy sorprendidos y más al capitán Aizen. ¿Pero cómo?, diría con sorpresa Aizen mientras vería su espada rota y Jason solo le apuntaba con su super escopeta mientras tenía el crisol en la otra mano.
muere, fue único que dijo el asesino antes de disparar a Aizen, pero a duras penas, ya que estaba en shock porque vio esquivando el escopetazo, pero lamentablemente 4 perdigones le darían en su brazo, perforando su brazo hacia que de un pequeño quejido de dolor, mientras vería su brazo sangrar tocando su herida, haciendo que se molestara un poco. Aún no he acabado contigo, imbécil, diría desactivando y guardando el crisol, y este sacaría el martillo centinela, dejándolo sorprendido, pero sin embargo recibiría el potente golpe del arma de nuestro asesino en el rostro, rompiéndole sus lentes, mandándole a estrellarse hacia unos metros, quedando tendido en el suelo. Pero lo cual Jason se acercaría con su super escopeta guardando el martillo centinela, y viendo como Aizen se levantaba del suelo, viendo saliendo un poco de sangre en su boca, y este diría con una pequeña sonrisa mientras Ichimaru y Tosen le levantaban del suelo algo adoloridos. Me sorprendes mucho, humano, me estás dando pelea, es increíble e incluso me hiciste sangrar 2 veces, pero, lamentablemente es el momento de que me vaya, seas quien seas, humano, diría con voz calmada el capitán. Mientras se movía su cabello hacia atrás y limpiándose la sangre de su boca. Tosen, Ichimaru ahora, diría el capitán mientras que el cielo una especie de ruptura en la realidad, así mostrando a unos Minus Grand por el agujero. Todos se quedarían sorprendidos lo que veían mientras el asesino se quedó viendo serio mientras verías a los 3 traidores salirse con la suya siendo llevados al mundo hueco. Hasta que volvamos a vernos, desconocido, diría Aizen con una sonrisa viendo a nuestro asesino mientras lo miraba fríamente para luego ser llevados a ese lugar y cerrándose la ruptura. Todos los capitanes habían visto todo y estaban sorprendidos, ni siquiera tenían palabras, hasta que ellos concentraron su mirada al asesino y quien no les prestaba atención mientras apretaba su puño izquierdo con fuerza, solo pensado en algo, matar a esos 3 y hacerlos sufrir en el infierno. Parece que es el momento de irnos, diría Diablo en su mente. Pero sin embargo, antes de que se fuera, la voz de Renji lo detuvo. Oye, ¿quién eres tú? Diría Renji con algo de duda, pero solo nuestro asesino solo dijo. Solo digamos que mi trabajo es castigar y matar a los pecadores sin remordimientos, diría con voz fría el asesino, dejando con un pequeño escalofrío al Shinigami y una Rukia temblando un poco. Ahora si me disculpan yo me voy de aquí, diría el asesino marchándose, pero antes de abrir un portal otra voz lo detuvo. Oye tú, ¿quién eres? Diría el Shinigami sustituto un poco serio mientras tenía su Bankai activado. Pero el asesino solo se dio media vuelta viéndolo al Shinigami sustituto y solo le dijo. Solamente tengo un propósito en la vida, matar a los pecadores, y antes de que me vaya Kurosaki Ichigo, diría Jason ya no tan frío. Dejando sorprendido al Shinigami sustituto ya que supo su nombre así como si nada. Espera, ¿acaso sabes mi nombre? Cuando dijo eso Ichigo, Jason lo interrumpió diciendo. Te diré mi nombre antes de que me vaya, mi nombre es Jason Voorhees, nos volveremos a ver pronto Ichigo, diría Jason abriendo un portal de fuego hacia el mundo humano, pero algunos de los capitanes intentarían detenerlo para saber quién era, pero sin embargo Jason atravesaría el portal cerrándose al instante. Dejando a Ichigo con mucha duda por lo que vio diciendo en su mente. Jason, ese es su nombre, pero como el mío, eso me pregunto cómo lo supo, diría en su mente muy dudoso. Mientras en el mundo humano. Jason estaría en lo alto de un edificio viendo la ciudad Karakura con todas las luces prendidas ya que era de noche, pero el infierno hablaría. Ahora ya tienes a 3 escorias a quien asesinar, diría Diablo serio mientras que el asesino estaría con su super escopeta vigilando la ciudad, pero sin embargo una voz calmada de un hombre le habló. Hola, buenas noches señor, diría aquel hombre detrás de nuestro asesino, pero el nada tonto se volteó rápidamente apuntándole con su super escopeta y este diría. ¿Quién eres tú? Diría apuntándole con su arma al hombre. Fin del prólogo.